La historia entre Mahasín Meravet y Cenk Torun siempre pareció perfecta a los ojos del público. Dos estrellas, dos almas unidas por la pasión y el arte, brillando con fuerza en cada aparición. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los gestos afectuosos, algo comenzó a quebrarse en silencio. Todo explotó una noche, en un exclusivo club de Estambul, cuando una simple salida con amigos se transformó en un escándalo que cambiaría sus vidas. Aquella noche, dicen los testigos, nada volvió a ser igual. Cenk Torun llegó primero, acompañado de su círculo más cercano. Parecía relajado, disfrutando de una pausa en su agitada agenda. Horas después, Mahasín entró al mismo lugar, con un grupo de amigas. La tensión entre ambos fue inmediata, aunque nadie comprendió el motivo. Al principio, se saludaron con cortesía, pero las miradas que intercambiaron contaban una historia distinta. Algunos aseguran que la conversación que siguió fue breve, intensa y definitiva. Según testigos, la discusión comenzó con un malentendido aparentemente banal. Un comentario, una mirada, una palabra mal interpretada bastaron para encender la chispa. La música seguía sonando, pero la atención de todos se centró en ellos. Mahasín, visiblemente afectada, abandonó la mesa por unos minutos. Cenk, en cambio, permaneció en silencio, observando el vaso en sus manos. Era evidente que algo se rompía en ese instante. Nadie sabe con exactitud qué se dijo entre ellos, pero los gestos fueron claros. Las sonrisas se borraron, las miradas se endurecieron y la distancia se volvió visible. Mahasín salió del club, acompañada por una amiga, mientras Cenk se quedó un rato más, sin levantar la vista. Afuera, las cámaras capturaron su rostro, una mezcla de tristeza, rabia y resignación. Esa imagen se volvió viral en cuestión de minutos, alimentando todo tipo de rumores. Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, las redes estaban inundadas de titulares sobre la noche del adiós. Nadie podía confirmar nada, pero todos hablaban. Los seguidores se preguntaban qué había pasado entre ellos, mientras los programas de farándula especulaban con teorías cada vez más audaces. El silencio de ambos solo hizo que el misterio creciera. Mahasín no dio declaraciones, pero su rostro en las siguientes apariciones hablaba por sí solo. Su mirada era distinta, más seria, más contenida. Los periodistas intentaron abordarla en varias ocasiones, pero ella prefirió guardar silencio. Cenk, por su parte, se refugió en el trabajo, evitando cualquier contacto con la prensa. Esa distancia alimentó aún más la narrativa de una ruptura irreversible. Cercanos a la pareja, aseguran que la relación venía deteriorándose desde hacía meses. Las agendas profesionales, las presiones externas y las diferencias de carácter habrían jugado un papel clave. Sin embargo, todos coinciden en que aquella noche en el club fue el punto de no retorno. Lo que se rompió allí no pudo repararse después. Las emociones contenidas durante tanto tiempo explotaron frente a testigos. En los días siguientes, los rumores se multiplicaron. Algunos afirmaban que un tercero había intervenido en la relación. Otros hablaban de celos y orgullo. Ninguna versión fue confirmada, pero todas circulaban con fuerza. En las redes, los fanáticos se dividieron entre quienes apoyaban a Mahasín y quienes defendían a Cenk contra Mahasín. El amor que los unió parecía haberse transformado en un campo de batalla mediático. En el cine lo más sorprendente fue la reacción del público. Muchos se negaban a aceptar que la pareja más querida del momento pudiera separarse así. Los fanáticos
inundaron los perfiles de ambos con mensajes de apoyo y nostalgia, fotos antiguas, videos, frases románticas. Todo volvió a la superficie. Era como si nadie quisiera aceptar que el cuento de hadas había llegado a su fin. Mahasin, intentando mantenerse firme, regresó al trabajo con una sonrisa profesional, pero detrás de esa fachada, quienes la conocen aseguran que no fue fácil. La ruptura le afectó más de lo que quiso mostrar. Zeng, en cambio, optó por el silencio total. No emitió comunicados, no publicó mensajes, no respondió a nadie. Su forma de afrontar el dolor fue desaparecer del ruido mediático. La noche del club quedó grabada en la memoria de todos. Algunos la describen como el final de una era, otros como el comienzo de una nueva etapa para ambos. Pero para quienes estuvieron allí, fue un episodio cargado de emociones difíciles de olvidar. El aire, dicen, estaba lleno de palabras no dichas y miradas que lo decían todo. Y aunque intentaron ocultarlo, el público lo sintió. El impacto mediático fue tan grande que incluso las marcas asociadas a ambos artistas tomaron medidas. Algunas pausaron campañas, otras prefirieron esperar a que la tormenta pasara. Las apariciones públicas conjuntas fueron canceladas sin explicación oficial. Todo indicaba que el distanciamiento era real y definitivo. La historia de amor se había convertido en una historia de silencio. Punto con ello. Mientras tanto, los medios continuaron indagando en busca de una explicación. Pero lo que encontraron fueron puertas cerradas y respuestas evasivas. Mahasin, cada vez más enfocada en su carrera, decidió seguir adelante. Zeng, con su habitual discreción, evitó hablar del pasado. El respeto mutuo parecía intacto, pero la cercanía ya era solo un recuerdo lejano. El público sigue preguntándose qué ocurrió realmente esa noche. ¿Fue una pelea por celos? ¿Una traición inesperada? ¿O simplemente el final natural de una historia intensa? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que esa noche marcó un antes y un después en sus vidas, y que ambos decidieron seguir caminos distintos, aunque el eco de aquella velada todavía resuene. El tiempo, como siempre, se encargará de cerrar las heridas, pero el recuerdo de esa noche, con luces, música y miradas que lo dijeron todo, seguirá siendo parte del mito. ¡Pum! Mahasin Meravet y Zeng Torun ya no son los mismos, y el mundo del espectáculo tampoco, porque hay noches que lo cambian todo, incluso cuando nadie quiere recordarlas.